sepamos que en el tiempo justo va a llegar esa bendición a tu vida. Que el Señor nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega a tiempo. Y siempre llega a tiempo porque como hoy lo vamos a platicar en la reunión de oración, si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito, el Señor eso necesita, solo eso necesita, creer y tener una fe como un grano de mostaza, para que el Señor pueda obrar y trabajar y hacer llegar esas peticiones de oración sean cumplidas, tanto de salud como de provisión económica, como en la provisión familiar, con las relaciones familiares. Hola familia de Dios, nuevamente es un gusto saludarles. Hoy quiero hablarles acerca de la ley del diezmo, una ley instituida en el tiempo de Deuteronomio, capítulo 14-22, dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tu grano, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días de tu vida. Y entonces, si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, entonces lo venderás y guardarás el dinero de tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el diezmo y el dinero de todo lo que deseases, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseares. Comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y toda tu familia. Vemos aquí que esta ley Dios la puso para que la obedeciéramos, pero a veces nosotros hacemos caso omiso, sobre todo cuando se trata de dinero. Mira, si el Señor no es dueño de tu dinero, de tu bolsa, de tu cartera, no es dueño de tu vida. Por lo tanto, no has puesto los ojos en Dios, que es el dueño de todo, porque dice su palabra que de todo lo que recibimos te damos, Señor. Pero si tú no has recibido es porque no has sembrado. Y si has sembrado escasamente, por eso recogemos escasamente. Pero cuando tú bendices, recibes y das con abundancia, ¿sabes qué provocas? Que el corazón de Dios te bendice abundantemente hasta que derrames totalmente. Y vemos, todo esto fue programado por Dios, no porque Él quiso, sino porque es una ley que Él mismo instituyó.
Así es de que hombres, mujeres, jóvenes, niños, empecemos a aprender y obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes y hasta estas fechas te ha dado Dios, es porque el Señor te lo ha concedido. Así es de que, familia, estés pronto para dar. Gracias, porque sabemos que tú has tomado en cuenta esta palabra el día de hoy. Y sabemos que tú vas a diezmar fielmente y no vas a retener lo que le corresponde a Dios. Bienvenidos al foro Conecta a Dios. En este día vamos a escuchar con atención la prédica que los pastores Alberto y Vero García tienen para cada uno de nosotros. Son palabras que vienen directamente del corazón de un Dios vivo, de un corazón que nos ama, de un corazón que te da todo su amor y un abrazo muy fuerte en estos momentos tan difíciles. Vamos a escuchar y vamos a dar inicio a esta prédica. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes este domingo. Y hoy queremos hablarles sobre un mover totalmente distinto que el Señor quiere hacer en nuestras personas y en su iglesia. Un mover que nos lleve a tener una comunión directa, sin interrupciones, con el Espíritu de Dios. Que es a través de esa conexión con el Espíritu de Dios que vamos a poder nosotros avanzar en nuestra propia vida y hacer avanzar a nuestra familia. Muchas veces nos metemos en las cosas de Dios y vamos a la iglesia y eso está bien, oímos predicaciones y eso está bien, y nos metemos en la alabanza y está bien, pero Dios quiere que vayamos más allá. Se supone que todos estos elementos que la iglesia nos da nos deben de ayudar a conectarnos con Dios. De hecho, por eso nos pusimos el nombre Foro Conecta a Dios, porque el Foro Conecta a Dios procura hacer que tú y yo tengamos una mejor conexión con Dios. Y les digo, todos los elementos que se trabajan en una iglesia van en ese sentido. O sea, la alabanza va buscando que puedas tener una cercanía con Dios a través de elevarte, de llevarte esa alabanza a tu espíritu, a conectarse con el Espíritu de Dios. Y la predicación también va en ese sentido, en el deseo de que a través de una exhortación, una buena predicación, tú puedas ir creciendo en tu comunión con Dios. Lo que ha estado sucediendo muchas veces es que a través de repetir continuamente este mismo método, muchos cristianos en la alabanza, bueno, si se la saben y si les gusta y si es el tono que les va, pues la cantan, pero ya están distraídos en otra cosa. No está haciendo el efecto que debería de hacer la alabanza, porque ya nos acostumbramos a ella. Igual las predicaciones, hemos oído tantas predicaciones que si te hace reír y si te hace llorar, entonces te gustó la predicación. Por lo mismo, aun cuando fue una excelente predicación, te mantuviste a nivel terrenal. Tu espíritu no buscó más de Dios, no buscó conectarse más a las cosas de Dios, sino se quedó exactamente en el mismo nivel casi en el que entraste. Solamente un poquito más exhortado, un poquito más entusiasmado por lo que estabas viviendo o por lo que oíste, por el que saludaste, por la alabanza que te gustó mucho, el que cantó lo cantó muy bien, pero si te das cuenta, solamente fue a nivel humano de nuevo. No saliste de ese nivel, te quedaste ahí. No hubo un progreso en tu comunión con Dios. Y
entonces eso mucho, en lugar de ayudarte, pues hasta te estorbó. Cuando lo que queremos es que realmente, y tú lo puedes verificar al final de cada reunión o al final de tu búsqueda de Dios, si hubo conexión con Dios o no hubo, si hubo crecimiento en Dios o no lo hubo. Nosotros acá nos dedicamos mucho a orar, porque entendemos que la oración es precisamente el hacer a un lado todas las cosas, a un lado, que nada me estorbe, sino solamente quiero conectarme con Dios. Es que es lo que me importa. No me importa si yo canto muy bien una alabanza, no me importa si yo predico muy bien, lo que me importa es conectarme con Dios. Porque si me conecto con Dios, entonces sí va a haber crecimiento en mi persona, me voy a parecer más a Jesús en todos los aspectos y además voy a poder tener autoridad para orar por los enfermos o por mis propias enfermedades, o voy a tener sabiduría y entendimiento para tomar buenas decisiones en cuanto a la dirección de la familia, en la dirección de los hijos, de mi esposa, o también tener una sabiduría para el trabajo, para entender lo que está sucediendo a mi alrededor, porque estoy conectado con Dios. Porque si no estamos conectados con Dios, entonces eres un simple y llano humano. No eres más que eso. Lo que nos hace diferentes inclusive al resto de la fauna, de los animales del mundo, o al resto de la creación del mundo, es que nosotros nos podemos conectar con Dios y hacernos uno con Dios. Por lo mismo, la prédica de hoy o la enseñanza de hoy va dirigida a que si vas a estar alabando al Señor, verifícate que sí te estás conectando con Dios y no solamente estás cantando por cantar. Si estás oyendo una predicación, verifica que si lo que estás oyendo te está haciendo, te redarguye en tu ser para ir creciendo o no, porque si no, entonces lo único que haces es estorbar. Y cuando oras, verifica que te estás conectando con Dios, porque lo más importante es la oración. Si yo puedo ver a las Escrituras que Jesús, cuando anduvo en esta tierra en sus 3 años y medio de ministerio, Él comenzaba a ministrar a los hombres, pero nunca necesitó una alabanza, por decirlo así. Déjenme una alabanza, échense una buena para que yo pueda entonces agarrar un buen Dios me toque, y entonces mi Padre me toque, y entonces voy a poderles predicar padrísimo, y voy a poder orar por los enfermos y van a sanar. Yo lo que veo ahí es que Jesús se apartaba, aún después de haber ministrado todo el día en la noche o muy de madrugada, para estar con su Padre. Se apartaba para orar. Por lo tanto, la base para conectarte con Dios es la oración. Por eso, en Foro Conecta a Dios, ustedes lo ven los domingos, los jueves, los sábados que nos conectamos, que están ahí en todas las invitaciones a que se conecte, es oración, porque la base de la conexión con Dios es la oración. Cuando Pedro entró ahí al templo de la Hermosa y estaba ese paralítico ahí, y no le dijo a su compañero Juan, le dijo: oye, échate una, ¿no? Para que una alabanza, un corito, un himno, y entonces sí yo ya agarre y entonces voy a orar por para que se sane. No vemos eso. Vemos que los discípulos constantemente en el libro de los Hechos dice, inclusive entregaron todo lo que era la parte de Pedro y los apóstoles de atender las mesas, las entregaron porque tenían una misión mucho más importante, y ahí lo dice, que era orar. Por eso yo los invito a orar, a buscar a Dios.
Si tienes alabanza, qué padre, pero que no sea la alabanza la base para entonces quedarte ahí en un canto bonito y que te guste muchísimo tal cantante o tal grupo y dices, ay, qué padre está este grupo, qué bonito cantaron. No, el punto de esos grupos no es que te guste la canción como en el mundo tienen los artistas y entonces se fascinan con ciertos artistas y viene pues Luis Miguel y ahí se llena el auditorio y vamos a ver. Pues esto no es así. Lo nuestro es otra cosa. Si necesitamos oír a alguien en una hermosa alabanza es porque quiero que me ayude a meterme con Dios. No a decir qué bonito, qué hermosa canción. Por eso, en Judas, en el versículo 20-21 dice así: pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5 dicen, oren sin cesar. El orar nos permite y nos capacita a tu mente, a mi mente, para poder recibir todos los secretos de Dios. No es a través de la alabanza o de una predicación que voy a recibir los secretos de Dios o la importancia también de leer la palabra, sino la palabra, la alabanza, la predicación tienen un objetivo, que tú ores. Para que te puedas entonces, para que puedas capacitar tu mente, puedas capacitar tus emociones, puedas capacitar tu físico para recibir los secretos de Dios. La oración en el Espíritu es una garantía de que tú vas a ser edificado. Es una garantía, o sea, no hay dobles caras ahí. No hay con que sí, a veces no. Es una edificación asegurada. Una buena alabanza a lo mejor no es una que te vas a edificar en el Espíritu, no es asegurada. Porque te puedes dirigir al canto, a la persona y aplaudir al hombre y no ayudarte, que ese es el propósito de una alabanza, no ayudarte a ser edificado. Pero el orar en el Espíritu, obviamente no hay otra cosa, si no estás distraído, sino si estás orando en el Espíritu es porque estás en el Espíritu y estás orando a Dios. Eso es una garantía de que sí vas a ser edificado y que esto te va a llevar a una relación con Dios a niveles jamás, nunca pensados. Por lo tanto, yo exhorto hoy, la predicación va en el sentido de decir, ¿quieres las cosas divinas de Dios? Ora entonces, para que te puedas conectar con Dios. Y ese es el propósito. Jeremías en el capítulo 31, versículo 34 nos dice, fíjese. Bueno, voy a leer desde el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, hablando de la palabra de Dios, nos va a dar su palabra en nuestra mente. Y la escribiré en sus corazones para que golpee, no es nada más para leer la palabra, sino para que ésta golpee mi corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, oiga esto, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué está diciendo? Que va a llegar los días en que yo ya no te tengo que enseñar. Sino si tú y yo aprendemos a conectarnos con Dios, Él mismo en persona, su Espíritu te va a enseñar a ti y me va a enseñar a mí. Por lo tanto, ya no voy a necesitar excelsas predicaciones que me sacuden, o excelsas alabanzas que hacen que el edificio también se turbe, no. Porque estoy ya conectado con Dios.
Yo ya no necesito una alabanza para decir, súbeme porque soy bien mortal, casi voy hasta el infierno y con una alabanza me subo. Y se acaba la alabanza y luego pasa la semana y sigues en el infierno y luego llegas otra vez al siguiente domingo y otra alabanza y esa me sube. Y una predicación que me exhorta y ahora me porto bien. Pero eso no es lo verdadero. Lo verdadero es que siempre, diga conmigo, siempre estés conectado con Dios. Es como Elías que decía, yo sirvo al Dios de Israel en cuya presencia estoy. Que está diciendo, yo siempre estoy en la presencia de Dios. No necesito una alabanza para subir a la presencia. No necesito una buena predicación para subir a la presencia. Siempre estoy en la presencia de Dios porque siempre estoy orando. Y queremos que todos los que se conectan al foro Conecta Dios, principal propósito es que aprendas a orar. Te estamos empujando o exhortando, invitando a orar, porque es la única manera de que seas edificado en todos los aspectos de tu vida y puedas llegar a lo divino de Dios y no te quedes en lo mortal. Amado, di como acaba de repetir mi esposo, el Dios en cuya presencia estoy. Esa es la clave de conectarnos con Dios, de vivir en esa dimensión donde la vida de Dios se nos hace tan palpable y tan real que la oración se convierte en una invasión del Espíritu, se vuelve algo invasivo, porque mi corazón, mis lenguas, mi ser entero está directamente bebiendo de las aguas de vida y se vuelve un poder que manifiesta esa compasión gloriosa del Espíritu Santo, esa revelación del corazón de Dios. Por eso es muy clara la palabra en Hebreos 11:6, como cuando nos insta a decir, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él se va a manifestar, Él va a hacerse real, palpable, patente en tu caminar diario, en tu vida diaria, en tus relaciones comunes y constantes. Él mismo está afirmando en tu ser. A través de Efesios 3 yo te invito a que estés animando a tu espíritu a deleitarse con esta palabra, porque es ahí donde la palabra toma vida y todo lo que produce vida viene del mismo Espíritu de Dios. Escucha, para dar a conocer ahora, por medio de los que son suyos, el pueblo de Dios, su iglesia, su lugar donde Él habita, la multiforme sabiduría a los principados y poderes en lugares celestiales. Él quiere revelarse, Él quiere mostrarte que conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, va a manifestar mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos pedir o entender todo lo que Él quiere darnos. Pero tú y yo, al conectarnos con Dios, vivir en un conéctate a Dios, conecta a Dios todos los días, en cada una de tus circunstancias, tus decisiones, Él mostrará que los dones del Espíritu se hacen reales, que cuando caminas en esa revelación, viene el discernimiento, viene la sabiduría, viene la palabra profética. Es porque vivimos en una conexión donde la oración no se vuelve algo aparente, sino es una constante emanación de lo que tu corazón está completamente depositado en Él, y entonces Él habita en ti. Y se manifiesta lo mismo que Jesús decía en Juan 17.
Así, oh Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado, porque ahora entonces estamos en ese vínculo en que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros somos uno. Yo se las he dado para que ahora sean uno, como tú y yo somos uno, y entonces poder manifestar lo mismo que Jesús decía: las obras que he visto hacer a mi Padre Celestial, eso hacemos, porque no dependemos de nadie, sino de esa voz apacible, de ese lugar donde Él está soplando vida, soplando espíritu. Y en esta hora sé que está hablando a tu espíritu y ya te está afirmando en qué áreas de necesidad tú puedes depositar toda tu confianza en Él, porque esta es la verdadera vida, que tú puedas conocer cómo la perfecta voluntad de Dios para ti tiene un propósito de vida y de eternidad en tus decisiones diarias, y que camines con Él, que la voz de Él te esté afirmando y diciendo: en esta encrucijada no tomes tal camino, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos se pierden, mas angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y es ahí donde disciernes y viene un entendimiento y llega a ser un soplo de vida, porque entonces el Espíritu Santo aviva en ti la naturaleza de Jesús. Me vuelvo como Jesús. ¿Qué era la oración? La comunión de Jesús volviéndose completamente rendido al corazón del Padre. ¿Qué es ahora para nosotros ser un Jesús en esta tierra? Ser la imagen de Jesús. Por nosotros no podemos, pero por el soplo de su vida y su espíritu, Él está en ti. Él te afirma, Él te sostiene y Él aviva el fuego de su vida y su presencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermosa palabra que hemos recibido a través de los pastores Alberto y Vero García. Es todo un reto que nosotros tenemos cuando escuchamos la voz de Dios a través de estos hermosos pastores que tienen un corazón de amor, el cual está dándote un abrazo de parte de Dios a cada uno de los que escuchamos estas prédicas. Pero hay algo más. Tenemos vía Zoom una reunión de oración. Esta reunión de oración inicia los domingos a las 11 de la mañana en punto. Quiero invitarte a que participes. Si tú tienes problemas económicos porque has perdido tu trabajo o el ingreso económico que tú tienes en la actualidad no es suficiente, Dios quiere contestar tus oraciones. Si tienes un problema de salud, con una enfermedad, incluso con el COVID, que ahorita que está pegando tan fuertemente, y tienes todavía síntomas post-COVID, quiero decirte que hemos tenido muchos milagros a través de estas reuniones de oración. Y es el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el que hace la obra. Y ahí vas a ver testimonios de muchas cosas: provisión económica, relaciones familiares, sanidades increíbles que el Señor ha hecho, porque es un Dios vivo. Yo quiero invitarte a que te conectes cada domingo a las 11 de la mañana. La dirección está apareciendo en la pantalla y te esperamos a partir de este domingo. Gracias por tu atención.